Sindicato de inquilinas. ¿A qué no sabías que había un sindicato de inquilinas solamente? Pues resulta que lo hay. Y además resulta que en un programa, El Espejo Público, me llevaron a debatir con la representante del sindicato de inquilinas, que se volvió de manera muy agresiva a contar mentiras sobre el entorno del alquiler y sobre lo que es la vivienda. Esas mentiras que te intentan repetir constantemente y que tienen un solo objetivo: que tú pierdas tu propiedad. Vamos a hablar de todo ello. Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Muchísimas gracias por suscribiros, gracias por dejar vuestros comentarios y muchas gracias por darle un me gusta a este vídeo. El otro día tuve la oportunidad de ir a Espejo Público, como suelo ir con cierta regularidad, y me pusieron a debatir sobre el problema de los alquileres, los inquiocupas y la ocupación con la representante del sindicato de inquilinas, que inmediatamente hizo una diferenciación muy clara. Dijo que el problema de las inquilinas y de los propietarios, fijaos, los propietarios masculinos, las inquilinas femenino, estas cosas del lenguaje que llaman inclusivo y que es excluyente. Pero lo interesante de todo esto es toda la cantidad de mentiras que se dijeron sobre el mercado de la vivienda, entre otras cosas, que es que esto de la ocupación no le afecta a nadie. Vamos a hablar de todo ello. Adelante, venid, acompañad. Yo creo que aquí al señor Lacalle le falta un poco de calle, le falta un poco de conexión con la realidad, ¿no? Usted está aquí hablando de oferta, no de demanda. Nunca. Qué original el chiste, no lo había escuchado nunca. Al señor Lacalle le falta un poco de calle. Eso fue probablemente algo que le dijeron para hacerse, bueno, pues la muy, muy inteligente, ¿verdad? De unas fórmulas que yo entiendo que en sus libros de teoría económica puede que funcionen muy bien, pero yo le estoy hablando de la realidad. En sus libros de teoría económica funcionan muy bien, pero yo le estoy hablando de la realidad. Esta chica que creo que no habrá cumplido los 30 años, me da exactamente igual, pero ella sabe lo que es la realidad. Tú no tienes ni idea de lo que es la realidad. Y la realidad es que la mayoría de personas que vivimos de alquiler a día de hoy no llegamos a fin de mes. Lo que no dice es que no llega a fin de mes, no es por culpa del propietario y desde luego no es por culpa del mercado de alquiler, es por culpa de los terribles salarios que tiene y, entre otras cosas, los terribles salarios que tenemos en ese cohete. Resulta que el salario más habitual en España son 14.000 y pico euros. Atención, claro, lo que no te dice es que el 50% de ese salario que recibe se le va en impuestos. Impuestos al trabajo, impuestos a la renta, impuestos, por supuesto, directos e indirectos, al consumo, etcétera, etcétera. Eso no te lo dice. Lo que te dice es que... vais a ver lo que te dice. Usted sabe la cantidad de millones de personas que seguramente me estén viendo en casa ahora mismo y si no son ellas mismas, son sus hijas, sus vecinas, sus amigos o lo que fuera. Sus hijas, sus vecinas, sus amigos, bueno, ya sabes, que tienen un problema con cómo hablar. Que estamos sobreviviendo con 300, con 400, con 500 euros al mes después de haber pagado la vivienda. Bueno, claro. No le tendrán que echar la culpa al que hace que viva con eso, es decir, no le tendrán que echar la culpa al que ahoga la oferta, al que desprotege a los propietarios, al que impide que se construya para vivienda asequible, al que impide que ellos tengan un salario superior con una legislación laboral completamente destructiva que encima condena a estos jóvenes a la mayor tasa de paro de la OCDE y a tener los peores salarios y encima a que paguen unos impuestos absolutamente brutales. ¡Oh, qué sorpresa! Esos no tienen la culpa. Usted sabe que esta situación es totalmente insostenible y sabe por qué estamos aquí. Exacto, yo le doy la respuesta. Se lo voy a resumir en una frase que ahora explico. Los gobiernos son responsables y los caseros son culpables. Los gobiernos son responsables y los caseros son culpables. Los caseros son culpables. O sea, ella no se puede pagar una casa y resulta que si alguien se la alquila, la culpa es del casero. Curioso. Entonces, ella lo que está diciendo es que lo que tiene usted que hacer es entregar su propiedad y entregar su vivienda y entregar para que ella no tenga que gastar. Curioso, ¿no?
¿A qué nos referimos con esto? Los gobiernos son responsables porque ningún gobierno, y aquí no entramos en asuntos partidistas, ningún gobierno de ningún color se ha atrevido realmente a atajar el problema de raíz. ¿Cuál es el problema de raíz que hay que atajar, según esta señora o señorita? No lo sé. El problema de raíz es sacar la vivienda del mercado, que no se... ¡Oh! El problema de raíz es sacar la vivienda del mercado. ¡Oh! Qué enorme oportunidad, ¿no? Qué cosa tan buena es sacar la vivienda del mercado. No tenemos nada más que acudir a la maravillosa situación de acceso a vivienda y la maravillosa situación de los ciudadanos en los países socialistas en los que la vivienda está controlada por el Estado. Qué curioso. Se pueda jugar con nuestras vidas. Que no se pueda jugar con nuestras vidas. No se pueda ganar dinero a costa de una necesidad básica. ¿Qué significa sacarla? Le dice Susana Griso, ¿qué significa sacar la vivienda del mercado? Sacar la vivienda del mercado significa que... es cortar todos los privilegios de los especuladores. Es cortar todos los privilegios de los especuladores. De poder hacer negocios. ¿Qué son especuladores? Pues cualquier persona que pretende ganar dinero con la vivienda. Comprarse una casa para invertir en alquiler es algo que hemos normalizado y es totalmente ridículo. Comprarse una vivienda para poner en alquiler es algo que hemos normalizado y que es totalmente ridículo, dice. La rentabilidad de una vivienda no te la da una fórmula mágica, te la da un inquilino que te lo está pagando con su sueldo, con su esfuerzo y con su trabajo. Entonces, la hipoteca no se paga sola, la hipoteca la estoy pagando yo. Dice que la hipoteca no se paga sola, la hipoteca la está pagando ella. Con esa argumentación tan brillante, obviamente el empresario le está pagando a ella su vida. Con esa argumentación tan brillante, cualquier actividad que ella haga no la está pagando ella, sino que se la está pagando el empresario que la tiene contratada. Claro. Es decir, para esta persona, lo que es la propiedad privada de otro es inexistente. La propiedad privada de otro es suya dependiendo de lo que a ella le conviene. Lo que le conviene en cuanto a tiempo, lo que le conviene en cuanto a precio y lo que le conviene, por supuesto, en cuanto a calidad. Y además, que el propietario le acondicione la vivienda a lo que ella desea, por supuesto. Entonces, no, la hipoteca no la pagas tú. Los gobiernos son responsables por no estar haciendo nada. Los caseros son culpables. Los gobiernos son responsables y los caseros son culpables. Aquí, esto es lo que se llama la generación de me lo merezco todo, ¿de acuerdo? Que lo que está diciendo básicamente es que como ella no le parece que no le llega a fin de mes tras pagar el alquiler, pues resulta que la persona que ha estado ahorrando durante años para comprarse un piso y para luego alquilarlo y tener un poco de rentabilidad para complementar a su pensión o algo así, pues resulta que esa persona lo que tiene que hacer es expropiárselo para que ella viva tranquila, que encima se cree que va a vivir tranquila. ¿Por qué? Porque cuando no hay normas del juego, déjame terminar y se lo explico. Cuando no hay normas del juego, porque el gobierno no las está poniendo, los caseros se aprovechan. Un casero no tiene por qué subir el alquiler cuando se acaba un contrato. Un casero no tiene por qué subir el alquiler cuando se acaba un contrato. Cuando se acaba un contrato, se termina, se firma otro, ¿no? ¿Cómo que no tiene derecho? ¿Por qué? Porque lo dice ella, claro. Y lo hacen. Un casero no tiene por qué quedarse con la fianza. Y lo hacen. Un casero no tiene por qué quedarse con la fianza. Los caseros no se quedan con la fianza. La fianza o se deduce de el último recibo o se le devuelve, que se va a quedar con la fianza. Un casero no tiene por qué no cumplir su responsabilidad de mantener la vivienda en buena... Y además, obviamente, además de que ella reciba la vivienda para cuando quiera, como quiera, donde quiera y en las circunstancias que ella quiera, por supuesto, el casero lo tiene que mantener en buenas condiciones. Esto es increíble, ¿no? Vamos a ver, y lo hacen. Valeria, por eso nos movilizamos y nos organizamos. Por eso nos movilizamos y nos organizamos. Es increíble, absolutamente alucinante, alucinante. Ahora, claro, lo que pasa en todo esto es que lo que está ocurriendo en España es que los propietarios están completamente desprotegidos para que se cumplan los contratos. Los propietarios están completamente desprotegidos y lo que no se cumplen son los contratos. Claro, al desproteger al propietario, lo que haces a la vez es desproteger a los inquilinos. Claro,
Desproteges al propietario, permites la ocupación, permites la inquiocupación, no se hace nada para que los propietarios puedan mantener las viviendas y alquilarse a otra persona, y entonces el propietario legítimamente decide A, no alquilar, B, obviamente, irse a otras opciones. Normal, absolutamente normal. Es decir, lo que esta persona exige que ocurra, porque ella se cree que tiene derecho a que todo el mundo esté a su servicio, excepto los que estamos haciendo una actividad normal y corriente, es decir, ella decide qué es lo que es justo y lo que es injusto, resulta que a la vez nos encontramos con esa situación. Que se firman, no pasa absolutamente nada, la gente firma los contratos libremente. Segundo, ¿qué es lo que ocurre? Por esa desprotección de los propietarios, inmediatamente se genera una desprotección y una falta de oportunidades para los inquilinos, particularmente para los inquilinos como este señor que está subcontratando, que están en condiciones más precarias. Esto es lo más importante, o sea, las medidas que ella pretende imponer son precisamente las que perjudican más a los inquilinos más precarios, claro. Es decir, ¿a quién beneficia todas esas medidas intervencionistas que ella quiere poner? A los que firman un contrato privado entre gente con gente con dinero. Pero es que además lo que ella parte de la base es que tu propiedad es suya para lo que ella considere y además se la tienes que mantener bien cuidada. ¿Por qué? Porque se ahoga la oferta, se ponen cada vez más trabas al alquiler y luego se le echa la culpa al 1% o al 2% de los propietarios. Cuando el hecho empírico es que lo que se está generando constantemente es una desprotección, que cuando se pone desprotección al propietario, en el momento en el que tú rompes la seguridad jurídica del contrato, estás desprotegiendo también al inquilino. Exacto. Lo que está ocurriendo en España es que los propietarios están completamente desprotegidos. Bien, y luego continúe con con otro comentario que es el siguiente. Decía el economista Liesbeck que la mejor manera que tú podías tener de destruir una ciudad, aparte de bombardearla, era introducir la eliminación del mercado en el sistema de alquileres. ¿Por qué? Es muy sencillo, porque a la señora Raku le parece que ella está haciéndole un favor al propietario por alquilar. Yo le estoy haciendo un favor al inquilino. Le acabas de decir literalmente que le estás pagando la hipoteca y que le porque estás literalmente... Pagando. No, tú no le estás pagando, tú estás cumpliendo un contrato igual que tú. Que lleva a que ese señor paga su hipoteca con mi dinero. Un contrato o se cumple o no se cumple. Si tú lo que decides... Es que esto es como, claro, imagínate que yo le digo que entonces el empresario le está pagando a ella su vida con su salario. Lo que estás diciendo es que los contratos no se deben cumplir por una decisión de lo que tú consideras que es especulación y de lo que tú consideras que es justo, entonces lo que estás introduciendo es la injusticia más absoluta, que es la aleatoriedad por tu decisión. Vale. La injusticia más absoluta. Fíjate que ella dice sí, sí, sí. Ella está completamente de acuerdo en introducir una injusticia. Una injusticia. Decía el economista Liesbeck. Bueno, por no repetir. ¿Qué es lo que pasa? Vamos a ver. En España resulta que en ese programa hemos visto el caso de unos inquiocupas, es decir, inquilinos que están ocupando una vivienda en la que no pagan el alquiler y además están subcontratando la vivienda a otras personas que les están pagando a ellos, es decir, que se están lucrando de la ruptura de un contrato y del incumplimiento de ese contrato. Además, se están aprovechando de la desprotección del propietario porque como hay todo tipo de trabas, se tiene que justificar todo tipo de cosas por parte del propietario. Se tiene que justificar la dificultad económica del que no paga para poder romper el contrato. Cosas tan absolutamente increíbles como las que vimos en este mismo programa en el que una señora había heredado un piso de su hermano, después de arruinarse para pagar el impuesto de sucesiones, lo pone a alquilar para complementar un poco su pensión y resulta que la persona no le paga y ahora no solamente no le pagan, sino que tiene que cubrir todos los gastos, le han dejado el piso, de hecho, un destrozo, etc. Y todo eso es desprotección jurídica
a los propietarios. Los propietarios, cuando se les pone en desprotección jurídica, ¿qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que se ahoga la oferta. No solamente se ahoga la oferta, es decir, los propietarios deciden no alquilar para no llevarse el sofoco, el riesgo y el problema de que les vayan a inquiocupar o les vayan a ocupar el piso. Bien. Eso ya de entrada genera un enorme problema en el mercado de alquiler. Segunda cosa que genera un enorme problema en el mercado de alquiler, el hecho de que los gobiernos que se lucran con la subida de los precios de la vivienda, porque sacan impuestos, el IBI, etcétera, etcétera, lo que hacen es también ahogar la oferta, que no se construya y por lo tanto, al no construirse lo que se necesita y lo que claramente se demanda para alquiler, resulta que los alquileres solamente suben. El ejemplo más evidente lo tenemos en esas ciudades que la izquierda constantemente nos dice que son un ejemplo de control de alquileres. Bien, resulta que en las ciudades donde se han puesto esos controles de alquileres, lo que nos hemos encontrado es que la oferta se ahoga, es prácticamente imposible encontrar un alquiler y lo que es más importante, el precio de los alquileres también se dispara. Muchos te dicen, no, es que, claro, entonces lo que hay que hacer es intervenir más. Cuando en el momento en el que tú sacas la vivienda del mercado, como quiere esta señora, lo que ocurre realmente es que lo que pones es la vivienda en manos de los políticos. La vivienda en el mercado puede tener tensiones, puede tener oportunidades, puede tener riesgos, pero desde luego el mayor riesgo es que esté en manos de los políticos la decisión de construir, gestionar, dar viviendas y quitar viviendas, porque ¿qué es lo que se produce? Se produce inseguridad jurídica y además, por supuesto, se produce lo que es el privilegio por adhesión política. ¿Qué es lo que quiere esta señora? Por eso estaba, o señorita, que por eso estaba diciendo que sí, que sí, que sí, cuando yo le decía que se introducía la injusticia y la inseguridad jurídica. Claro. Es que ella quiere la inseguridad jurídica. ¿Y por qué quiere la inseguridad jurídica ella con esos problemas que dice que tiene? Porque espera que, convirtiéndose en un comisario político, ella tenga el privilegio por adhesión política que exige. Lo cual es alucinante. Porque si lo piensas, la probabilidad de que lo que esta señorita exige se convierta en realidad y empeore todavía más el mercado de la vivienda es un hecho empírico en todos los países que lo han hecho. Es un hecho empírico. Se reduce la oferta, se aumentan los precios. Porque claro, a mí me dices, es que tú tienes que alquilar tu piso a un máximo de 500 euros al mes. Me parece muy bien. Llegó un contrato privado con alguien que se lo pueda pagar, ese piso no entra en el mercado y resulta que no hay acceso a la vivienda para esta gente que se queja tanto. Es decir, con todos esos problemas que decía ella que tiene, en vez de exigir más mercado, más construcción, más vivienda asequible, más competencia, más fondos invirtiendo, porque esta gente luego dice, no, es que los grandes fondos son el problema, pero si lo que tú quieres es que haya mayor oferta y de mayor calidad y además que sea más barata, lo que querrás serán grandes tenedores, pedazo de increíbles, de verdad. ¿No ves cómo en un supermercado son mucho más baratas las cosas que en las tiendas por separado? ¿No ves cómo la competencia y el tamaño y la capacidad de generar mayor inversión son precisamente las que permiten que haya más vivienda, más alquiler atractivo? ¿Te crees que los fondos de inversión son tontos o los grandes propietarios son tontos y malvados? Porque si fueran tontos y malvados a la vez en un mercado competitivo, serían desplazados inmediatamente. Resulta que como no tienes un mercado competitivo porque los gobiernos están ahogando la oferta y además no tienes un mercado competitivo porque se ponen cada vez más trabas y desprotección a los propietarios, resulta que la vivienda es todavía más cara y tú te crees que darle más poder a los políticos e introducir mayor inseguridad jurídica todavía te va a dar más derechos. Cuando lo que hace es quitártelos. No solamente se los quita a esas pobres personas, que hay que recordar, a todas esas, porque es vergonzoso, absolutamente vergonzoso, que te digan que la ocupación en España no es un problema porque afecta solamente al 0,2% de las viviendas.
que está hablando de 15.200 personas, 15.200 familias, 15.200 propietarios a los que se les ha ocupado la casa, más los inquiocupas, más todos estos problemas que se están generando todos los días y los casos que salen en medios de comunicación, como Espejo Público, como Antena 3, etcétera, no son casualidades. No son casualidades, son el resultado de la inseguridad jurídica. Una inseguridad jurídica que está hecha precisamente para hacer todavía más daño al que finge proteger. Y encima tienes un supuesto sindicato de inquilinas, que lo que está realmente haciendo es ser un sindicato anti-inquilinos, que lo que va a hacer, literalmente, es convertir la vivienda en un privilegio de ricos, precisamente vía la inseguridad jurídica. ¿Qué es lo que hace? Que no te engañen.